plan quinquenal, que era como la planificación de lo que iba a suceder en la economía durante esos 5 años, que coincidió con el proceso, con este modelo de sustitución de importaciones. Lo que tenemos acá es esto que ustedes estaban comentando, ¿no? Las industrias, el uso intensivo de la mano de obra en las actividades industriales, el enfoque en el mercado interno, independientemente de, como todos dijeron, como todos aprendieron súper bien, seguíamos exportando, una expansión de la actividad industrial derivada también del aumento del empleo y del incremento de salarios. Digamos, esta teoría que planteaba Keynes de estimular la demanda agregada, y a partir de ese estímulo la gente tenía más trabajo, más gente trabajando es más ingresos en las familias, más ingresos en las familias, en las familias de clase media baja, clase baja, toda esa plata vuelve al mercado interno, porque no es que tienen capacidades de ahorro y que la plata lo pueden mandar al exterior. O sea, claramente todo lo que gana una familia, clase media alta, media baja, baja, queda en el mercado interno, queda en el consumo del barrio, el kiosco del negocio, ¿sí? Entonces, digo, es eso, y eso es lo que activa o que tracciona la cadena de valor de todos los productos que se venden acá. Bien, esto redunda en una distribución progresiva de los ingresos a favor de trabajadoras y trabajadores, apuntalando el mercado interno, es decir, reforzando este círculo virtuoso de consumo y de estimulación de la producción. Entonces digo, todo esto que se planteaba en la teoría keynesiana, que venía un poco a dar vuelta lo que planteaban antes los clásicos, los neoclásicos, bueno, esto se da en la práctica, ¿no? Y también hay una valorización de este segmento, en el segmento o estrato social, que es la conformación de esta clase media. Bueno, y está esta articulación en el territorio, ¿sí? Entre desarrollo industrial, actividad económica interna, empleo, salarios, que va llevando a este crecimiento económico y al crecimiento urbano y consolidando esta etapa, con todo lo que nosotros planteamos atrás, ¿no? La educación, la posibilidad de votar, de elegir, bueno, todo lo que viene atrás con el paquete este que sostiene todo esto que nosotros vemos. En términos de resultados, es decir, cuando mira, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo venía antes? ¿Qué pasó ahora? Lo que tenemos es salarios reales que aumentan, para quienes por ahí no están familiarizados con la terminología, lo que significa salario real es el poder adquisitivo del salario. ¿Sí? Cuando decimos salarios en términos nominales es la cantidad de plata. Salarios reales es el poder de compra que tiene el salario. Entonces, imagínense que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras aumentaron un 60% entre 1946 y 1949. Entonces, eso implicó mucha más capacidad de compra, más acceso a más diversidad, ¿sí? De bienes y servicios. Y si tomamos el periodo 46-55, fue un 50% lo que aumentó. Periodo más largo fue 50%. Bueno, operó un cambio drástico en la distribución del ingreso nacional entre el 46 y el 54, entonces la remuneración del trabajo aumentó del 45% al 56%, y los ingresos netos de los empresarios cayeron del 55 casi al 43. Tampoco es tanto lo que cayó, digo, no es que desapareció de alguna manera los beneficios que tenían los dueños del capital, sino que hubo fíjense que muy poquito en términos relativos es lo que cayó los ingresos de los propietarios, y es mucho lo que aumentó los ingresos de los trabajadores. Entonces realmente esto no solo generó esta actividad económica en las empresas, sino que también impulsó que pudieran desarrollarse o crecer lo que hoy llamaríamos una pyme, una pequeña empresa, un comercio, bueno, este tipo de actividades económicas que son los que resuelven la vida de 1, 2, 3, 5 familias, ¿sí? Entonces, bueno, esto es parte interesante también de los cambios, como decía la profe Gaby, cambios estructurales que se dan de un modelo a otro,
que acá se ve mucho esto, ¿no? El régimen de promoción de industrias de interés nacional fue otro elemento interesante acá. Esto de usar materias primas nacionales y producir para el mercado interno, producir artículos de primera necesidad, como ustedes estaban comentando, y producir bienes para la defensa nacional. Bueno, esto esta promoción de la industria lo que hacía era garantizarle a esas empresas que iban a tener prioridad si necesitaban importar algún insumo que no tuvieran para la fabricación o alguna máquina o algo que necesitaran, que iban a tener créditos preferenciales, bueno, que iban a tener protección arancelaria para que no tuvieran competencia por un periodo de tiempo acotado. O sea, esto no era eterno, sino que era, bueno, el tiempo que necesita la empresa para madurar y para consolidarse, bueno, la cuidamos. Y después, bueno, después ya está. Ese era el planteo que se había hecho y bueno, la idea del modelo que se estaba aplicando. ¿Qué más? En este contexto fueron 17 industrias las que se declararon de interés nacional, entre ellas estaba la siderurgia, automotores, máquinas agrícolas, tractores, petroquímica, motores a combustión, penicilina. Fíjense que teníamos todo, o sea, todo lo que se necesitaba para producir lo que se consumía adentro del país. Entonces, todo eso estaba pensado en el marco de esta promoción industrial que intentaba consolidar estas empresas, estos negocios. Entonces lo que tenemos es un fuerte crecimiento industrial que se ve que en los gráficos que ustedes estuvieron compartiendo, el crecimiento del PBI industrial, eso se ve en los números, sucedió. También la expansión de pequeñas y medianas empresas o establecimientos. Y dentro de esto también tenemos como ramas que van a ser más dinámicas, menos dinámicas, que lo vamos a ver un poquito luego y que algunos autores lo toman a esto, ¿no? Claramente vamos a llegar a un punto donde tenemos este cuello de botella que también ustedes estuvieron comentando y vamos a ver cómo eso de alguna manera complejiza la evolución o el desempeño de lo que se había pensado como segundo plan quinquenal o segunda fase de sustitución de importaciones. Bien, hacia 1952, que terminando ahí esta primera etapa, como ustedes también lo mencionaron, tuvimos ahí algún periodo donde de cierta inestabilidad económica en términos de precios, porque tuvimos como la primera inflación que vivió la Argentina. Sin embargo, digamos, se sentaron trabajadores, el gobierno sentó a los trabajadores, a los empresarios, y dijeron, muchachos, bueno, acá hay que arreglar. Entonces ahí hubo una especie de fijación de precios, fijación de salarios, como para, como dicen a veces, tranquilizar un poco la actividad económica y que ese proceso inflacionario no se fuera a descarrilar. Y que tampoco implicara esto, ¿no? Una devaluación general, ni nada que alterara demasiado el sistema económico. Así que bueno, hasta ahí veníamos más o menos bien. Veníamos más o menos bien. Vamos con el segundo plan quinquenal, donde acá la idea es la acción de los privados coordinada por el Estado, bajando gradualmente ese perfil, como decíamos hoy, proteccionista, en el sentido de cuidar o preservar, digamos, asegurar los negocios de las empresas que ya se estaban consolidando, ¿no? Entonces acá la acción económica incluía lo que se denominó la vuelta al campo, de nuevo volver a mirar un poco hacia el campo, la mecanización. ¿Por qué? Porque ahí está la generación de divisas, digamos, ahí está nuestro cuello de botella económico histórico. Si nosotros no tenemos suficientes divisas a partir de lo que vendemos al exterior, no nos alcanza para importar lo que necesitamos, por más que sea poco, no nos alcanza. Entonces, bueno, estaba un poco la mirada puesta en esta clave cuando tuvimos golpe de Estado, septiembre de 1955, y acá las perspectivas económicas y sociales que más o menos venían bien y que necesitaban
consolidar el modelo y las alianzas que se estaban empezando a armar en esta primera fase, no pudieron concretarse. Entonces, bueno, lo que tenemos es una etapa donde hay como una vuelta atrás en algunas cuestiones. En este periodo, una vez que se agota esta posibilidad de sustituir importaciones en las industrias que son productoras de bienes de consumo final, intermedio y de capital, se intenta pasar a la producción de base, esto de la siderurgia, la petroquímica, los metales no ferrosos, etc. Lo que pasa es que para hacer eso se necesita un proceso de formar capital y cambio tecnológico que era complejo, ¿sí? Era complejo, entonces ahí había una dificultad. Esta industrialización dirigida por el Estado produjo en una primera etapa una mecanización con un aumento de la productividad que permitió que el campo siguiera generando retornos mientras seguían moviéndose las actividades industriales. Hay un crecimiento en los servicios y también hay nuevas tecnologías de productos y procesos que se fueron instalando a partir de esto que habían comentado hoy, la industria fordista, los sistemas de producción, bueno, todo ese conocimiento que se va generando en otros países que también se traslada a las formas de producir acá. Con esto, acá, esto que les comento, ¿no? Esto se llamaba Organización Científica del Trabajo, la extensión del Fordismo, la modernización de los sistemas de gestión, bueno, todo esto fue lo que permitió ir aumentando la productividad y con eso el salario y con eso estimular el consumo, bueno, todo lo que nosotros estábamos viendo hoy, que por otro lado, a nivel también internacional, venía acompañado de esta teoría del estado de bienestar, de la cobertura que tenía que asegurar el Estado, de las protecciones, bueno, todo esto que venimos comentando. Entre 1960 y 1975 lo que tenemos es como gran desafío tratar de salirnos del estrangulamiento externo, que es ese cuello de botella que produce que el valor, no necesariamente la cantidad de importaciones, pero que el valor, lo que nosotros tenemos que pagar por las importaciones sea mayor que el ingreso que tenemos por exportaciones. Necesitábamos integrar la estructura productiva para poder expandir estas exportaciones y pensar también que esas exportaciones no sean solo de materias primas, sino también de manufacturas. Digamos, la visión era ir hacia ese lado, lo que necesitaba la economía argentina era ir hacia ese lado, como para poder sostener las consecuencias sociales positivas de este modelo, ¿no? Este formato de distribución del ingreso que se había logrado en ese primer plan quinquenal y en esa primera etapa de sustitución de importaciones. Ahora, teníamos un contexto institucional que no acompañaba este modelo y aparecen estas instancias de golpes militares y derrocamiento del segundo gobierno peronista. Bueno, acá hay el bombardeo de la Plaza de Mayo, las protestas y los movimientos que se generan en esa etapa y el golpe militar del 76. Entonces tenemos como hitos que se van sucediendo. Bueno, con el bombardeo de Plaza de Un Mayo. comentario respecto a eso, si me permitís, Eva, Sí. es que nosotros cuando hacemos el desarrollo de cada modelo, fíjense que por lo general no aludimos a los presidentes, porque en cada modelo de desarrollo hay un montón de situaciones respecto del poder político y de las presidencias que no hacen al modelo. ¿Me explico? Por ahí lo pueden, o sea, no son factores determinantes. Entonces, que esté un presidente democrático, un gobierno de facto, muchas veces no implica que el modelo se detenga o que el modelo se modifique sustancialmente,
sino que sigue en vigencia el mismo modelo por más décadas, como es el caso del modelo agroexportador o el modelo ISI, y después el que vamos a ver, valorización financiera, que incluso gobierno de facto o democracia, las bases son las mismas. Claro, lo que tenemos acá era que necesitamos consolidar, digamos, había una planificación de cómo consolidar el ISI de la primera fase, pero en lo político eso no sucedió por las cuestiones que conocemos todos en relación a la proscripción del gobierno peronista, etcétera, bueno, toda esa movida, y por eso también las protestas estudiantiles, digamos, todo eso es el acompañamiento político de lo que va pasando en la cuestión económica, porque también los gobiernos militares vienen a reforzar un sistema o a buscar que haya beneficios para algún sector, digamos, no es que es solamente lo político, sino que lo político está atravesado también en este análisis por lo económico. Y por lo general esos gobiernos de facto tienen algún eslogan, ¿no? Revolución Libertadora o Claro, proceso de reorganización nacional, ahí va. con algún indicador de sentido, digamos, que hacia dónde se encaminan, por decirlo así. Claro, tal cual, y por supuesto la justificación de por qué están ahí. Necesitan justificar su presencia, legitimarla de alguna manera. Entonces, bueno, Y buscar adeptos, digamos, buscar, claro, ¿cómo es? Que acepten, ¿no? exacto, exacto. Bueno, lo que tenemos es eh, esta etapa de dificultades en la balanza de pagos, que es lo que nosotros mencionamos como cuello de botella, cuando se necesitan las divisas y no están. De allí que aparece este ciclo de stop and go, que también lo mencionamos en la primer clase, que es la que caracteriza esta etapa. Acá ustedes lo tienen como marcadito, ¿no? Los momentos más críticos, que son los stop, y después a partir de la crisis repunta, vuelve a bajar, vuelve a repuntar. Bueno, ahí tenemos como esos ciclos que se fueron dando que no permitieron que se consolidara ese modelo que se estaba pensando, que se había pensado en algún momento. Ahora, entre el 53 y el 75, digamos, antes del el golpe del 76, lo que teníamos es, sí, una maduración de la estructura productiva, un declive relativo de las ramas tradicionales en la industria, en especial la industria alimenticia y la textil, que perdieron dinamismo, es decir, acá aparecen como industrias más dinámicas y menos dinámicas. Bueno, las más dinámicas son las que son más eficientes, entre comillas, en términos económicos, pero en definitiva es donde hay más innovación, donde hay más posibilidad de crecimiento, y el resto, un poco menos, digamos, las que no crecen a esa tasa se consideran que no son dinámicas, es por oposición o en términos relativos que uno lo analiza. También otra característica de las industrias dinámicas es que, digamos, crecen más rápidamente y acumulan ganancias más rápidamente, ¿no es cierto? Bien, entonces acá aparecen estas ramas modernas que ganan más participación y generan prácticamente el 60% del PBI hacia 1975. ¿Cuáles son esas industrias? Las dinámicas en este periodo, ustedes lo pueden leer después en Gerchunov y en Liach. Ellos hablan de esto y hacen esta clasificación, pero básicamente tenemos el caucho, la química, los derivados del petróleo, el carbón, la metalurgia básica, maquinarias, material de transporte. Después, fíjense que acá ustedes la pueden ver la tasa de crecimiento en el periodo, ¿sí? Acá lo vemos como participación en el valor bruto de la producción, pero vemos los saltos, ven que están creciendo, las vegetativas están cayendo en términos de porcentaje de crecimiento. Las intermedias, que tienen una tasa de crecimiento medio constante, digamos, papel, impresa, editoriales, minería, no metálicos, y las vegetativas, que son las que no crecen o que van cayendo, alimentos, bebidas, tabacos, textiles, confección de cueros, maderas, muebles, digamos, siguen teniendo una participación alta en el PBI. Lo que pasa es que no crecen a la tasa que crecen las ramas más dinámicas de la economía.
Bueno, acá una aclaración sobre los modelos Stop and Go o estas situaciones que tienen que ver con la posibilidad de obtener un nivel creciente de importaciones para poder sostener el impulso del sector industrial. Entonces nosotros tenemos un sector industrial que está creciendo, que al crecer necesita importar porque todavía no producimos esos bienes de capital y algunos insumos también. Entonces, cuando no tenemos la disponibilidad de divisas, porque las exportaciones en términos de masa de recursos no son suficientes o están estancadas o caen, entonces eso, y caen, digo, también había un tema, que el consumo del mercado interno no dejaba tanto saldo exportable, digamos. Entonces ahí también hay una cuestión que cada tanto hay que balancear entre lo que se consume dentro del país y lo que es para exportar, porque si nosotros no estamos consumiendo lo que podemos exportar, bueno, ahí también se traba el ingreso de divisas por exportaciones. Bien. Sobre todo si nosotros estamos aplicando una política de empoderamiento de la masa trabajadora que quiere consumir, entonces consume justamente lo que después queremos exportar. Y un comentario también que por ahí anecdótico, FATDE, la empresa FATDE, de la que estuvimos hablando hace poco, es una empresa que se generó durante este periodo. Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Y que bueno, ahora justamente está tan en boga, ¿no? Sí, parte de las consecuencias de este tipo de modelo, de lo que tenemos hoy. Bueno, entonces, entre 1960 e inicios de 1970 se impulsaron un conjunto de grandes empresas con economías de escala, esto que permite estas economías, estas ramas más dinámicas, ¿no? La producción de insumos para el sector industrial. El propósito que era continuar con el avance de la sustitución de importaciones, pero también tener competitividad, digamos, no era solo, y esa competitividad que no fuera por un tipo de cambio, porque vieron que también hay una estrategia que usan muchos países de mejorar la competitividad a partir de cambiar la relación de cambio con otras monedas, es decir, volverte más barato artificialmente, no porque seas eficiente, sino porque monetariamente sos más barato. Lo que se buscaba acá era que realmente las empresas fueran más eficientes de manera de tener esa competitividad. Pero bueno, fueron todos esos planteos que se hicieron, el crecimiento del valor de la producción se duplicó entre el 63 y el 73. Esto permitió también que la productividad fuera lo suficiente como para mejorar los salarios, bueno, todo lo que venimos comentando de la fase 1 que se traslada a la fase 2. Las exportaciones manufactureras también crecieron, entonces eso que era uno de los objetivos, que creciera la exportación de manufacturas, porque eso implica mejores ingresos todavía para la economía. Hacia el 74, las exportaciones de máquinas y aparatos eléctricos, metales, comunes, materia de transporte químico, habían crecido y aparte eran mayores en términos de ventas a las manufacturas tradicionales como las textiles, el calzado o el papel. Así que este modelo industrial endógeno implicó avances desde lo productivo y también este ascenso social de los trabajadores que ya había empezado en la etapa anterior. Desde el punto de vista espacial o geográfico, lo que tenemos es la localización productiva que reforzó su marcha hacia las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y entonces, bueno, ahí se armó como ese cordón industrial en el conurbano, ¿no? Y aparecieron estos polos de desarrollo que lo que buscaban era integrar procesos productivos, tener más eficiencia con economías de escala, aprovechar externalidades propias de la aglomeración de industrias. Entonces acá aparece, digo, economía de escala, que significa que cuanto más grande soy, menos costo unitario tengo de producir, es decir, producir cada unidad me sale más barata. Y las economías derivadas de la aglomeración de industrias significa que si yo tengo a mis proveedores cerca, tengo menos costo de transporte, tengo que esperar menos tiempo, bueno, todo esto redunda en mejoras en
la producción, en menores costos. Bueno, esto es lo que se buscaba con estos polos de desarrollo, ¿no? Y ahí se desarrollan, por ejemplo, acá hay mencionados un par, polos petroquímicos, siderúrgicos en Ensenada, la instalación Aluar en Puerto Madryn, bueno, ese tipo de cosas que uno escucha, ¿no? O que uno puede ver, o podía ver. Y acá lo que tenemos es la cantidad de ocupados en la industria manufacturera por provincia entre el 53 y el 73. De nuevo, estamos antes del 76, donde vemos que hay esta concentración industrial que se da en Buenos Aires. Fíjense cómo crece y cómo baja la de Capital Federal, que era el comentario acá. Digamos, acá es donde se ve el movimiento desde la capital hacia ese conurbano que se va industrializando. Bueno, y en el resto de las provincias más o menos se mantiene, pero donde más se ve es acá en esta zona que nosotros les estamos mostrando en el gráfico. Los actores del periodo, quienes aparecen acá, tenemos los empresarios locales y empresarios extranjeros, el Estado, los trabajadores, la burguesía terrateniente, que sigue estando como siempre, y lo que aparece es una pérdida progresiva del poder político más tradicional de la élite económica y el incremento de poder de las empresas transnacionales. Y acá uno puede ver más o menos la secuencia de quienes estuvieron en el gobierno más o menos en este periodo de tiempo. En la parte del contexto de pensamiento económico y cómo tenía que ser el desarrollo económico y todo esto, tenemos la Revolución Libertadora, ahí en el 55, que lo convoca a Prebisch, que nosotros, que estaba enfrente, al cargo de la CEPAL, justamente para delinear estas estrategias, esta mirada de la industrialización y también de las limitaciones que implican la industrialización, pero no para no hacerla, sino para ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces, a partir de todo ese desarrollo que se hace en esa etapa, es que aparece esta idea de estimular las industrias básicas, justamente para que no fuera, para no tener esos cuellos de botella. Lo que pasa es que todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, necesitas atraer inversiones, por eso también era como asegurar, que el Estado acompañara estos procesos de asegurar que las empresas pudieran crecer, si bien cada vez menos, pero lo tenía que hacer, sobre todo cuando dependés de inversiones extranjeras para inversiones que tenés que hacer en el país. Sí, bueno, ahí pone la soberanía productiva, tal cual. Pero también un límite a esta expansión, digamos, tiene que ver con el mercado. Porque nosotros, si no exportamos, es decir, si no ampliamos el mercado, tenemos que colocar nuestra producción en el mercado interno y más allá del poder adquisitivo, tenemos un mercado limitado. Entonces, la expansión de la economía del país, ahora y en esa época también, es justamente la limitación que tiene el mercado, porque es un mercado relativamente chico para poder sostenerse solo. Entonces ahí es como que encontramos la necesidad de exportar para poder colocar esa producción afuera, porque acá adentro no siempre es suficiente, digamos, no alcanza la cantidad de gente que hay para consumir, ¿no? Claro. Bueno, y acá aparece Aldo Ferrer, que está en los videos que ustedes tienen en el aula virtual, que están muy buenos, mírenlos, porque realmente son videos educativos de mucha calidad y están muy bien explicados. Entonces, básicamente discuten como los vínculos que hay entre el proceso de industrialización, el sector externo, el desarrollo, las características que tiene este proceso de industrialización sustitutivo y las alternativas que hay para tener un crecimiento más acelerado. ¿Qué ven ellos? ¿Qué ve el Instituto de Itela en cabeza de Aldo Ferrer? Habla de que la eliminación del desequilibrio crónico que tenemos en la balanza de pagos es como un requisito necesario, y ahí, bueno, él le agrega impostergable, ¿no?, para el desarrollo económico. Y acá
hay como dos elementos. Por un lado, la restricción de las importaciones, que es un instrumento clave en la política de industrialización, pero que tiene que ser usada de manera selectiva dentro de la política económica. Y aparte que es necesario aumentar las exportaciones. Entonces, pensando principalmente que el sector rural tenía como, se volvió ineficiente en relación a los otros sectores más dinámicos, etcétera. Entonces había que pasar como de un modelo integrado y autárquico, que era como por ahí lo que se había pensado en un momento, también en el contexto en el que estábamos antes, a otro que fuera integrado pero abierto. Entonces eran también las miradas. Sí, aparece también Marcelo Diaman, que habla desde una mirada, él habla de la estructura productiva desequilibrada, que es otro concepto también como muy interesante, y él habla de un sector primario competitivo que trabaja a precios internacionales, competitivo entre comillas, y un sector industrial que lo hace con costos y precios que son por ahí más caros que el sector primario. Entonces, lo que ellos evalúan es que mientras el crecimiento industrial requiere que haya mucha necesidad de divisas, porque aparte, digo, no solo para su propio crecimiento, sino porque aparte, en términos relativos con otros países, todavía nuestra producción era cara, su abastecimiento depende de que el agro se expanda lo suficiente. Entonces, bueno, ahí había por eso él habla de esa estructura productiva desequilibrada. Entonces, para ellos, la solución para ese desequilibrio tenía que ver con políticas agropecuarias, así mejorar todo lo que era la política destinada al agro, y aparte de la industria, pero al agro también, que en principio se había corrido porque estábamos como muy enfocados en el proceso de industrialización. Entonces, y acá aparece esto de usar los tipos de cambio. Esto que yo les decía, bueno, usar estrategias de cambiar la relación de cambio, ¿sí?, de otras monedas, de evaluar, para que nuestros bienes sean más baratos para el resto del mundo y que tengan más ganas de comprarnos. Entonces, bueno, esa es una estrategia que se usa. Lo que pasa que, bueno, no es sostenible, digamos, en el tiempo, porque si las empresas o las industrias no son eficientes, por un tiempo pueden beneficiarse de esa demanda, pero después los otros países también van a devaluar y se generan como esas Lo que guerras. pasa también es que en la devaluación te llevas puestos unos cuantos sectores que tienen que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el encarecimiento de la vida de los trabajadores y demás. Entonces, esto está implícito en el stop and go que mencionaste, ¿no? Exacto, Hay y que aparte, pensar. claro, lo que dice la profe Gaby, que esto se va a inflación, digamos, cada devaluación termina en aumento de precios en países como los nuestros, entonces, y eso lo termina pagando el asalariado. Entonces, bueno, hacia el 67, el plan económico de Krieger-Bacena ¿cuál era? Estabilizar la moneda, congelando salarios, haciendo acuerdos de precios, alentar la producción de insumos intermedios, de bienes de capital, de exportaciones manufactureras, y el sector público haciendo inversiones en infraestructura energética, caminos, ¿sí?, desarrollar la comunicación en términos de vías de comunicación. Específicamente, la idea era una política industrial que se encaminara a conformar y a impulsar grandes empresas a fin de sustituir la importación de esos insumos básicos que eran parte de nuestros cuellos de botella, y poder proveerlos desde adentro del país, digamos, y no tener que traerlos de afuera. En los años que siguieron a esta promoción, no hubo grandes modificaciones, hubo un acento en el ahorro interno, en las empresas de capital nacional, un giro nacionalista en la orientación de las políticas económicas, y la Argentina tenía una estructura económica que podía caracterizarse como una especie de capitalismo monopolista dependiente, que estaba enfocado de nuevo en grandes empresas, donde de nuevo empezamos a tener un sector
que empieza a acumular diferente a otros, ¿no? Acá cuando ya estamos hablando de grandes corporaciones, ya estamos empezando a hablar de un cambio en las relaciones de poder también. Resultados del modelo EASY en esta etapa. La política económica se orientó a lograr un desarrollo con una estrategia basada en sustitución de importaciones, de equidad distributiva y de inclusión social, bueno, más allá de los problemas encontrados y la preeminencia de las medidas de corto plazo sobre cuestiones estratégicas, en general el desempeño económico del periodo fue positivo. La economía pudo superar algunas fluctuaciones que se fueron registrando en este periodo. Hubo una mayor oferta de bienes agropecuarios, hubo un efecto positivo en el avance de la sustitución de importaciones y hubo un aumento en las exportaciones manufactureras. Sin embargo, digamos, la industrialización todavía no había agotado ese periodo dinámico entre el 53 y el 75, todavía no llegamos al 76. Varios proyectos industriales de grandes dimensiones todavía estaban demorados, avanzaban, pero faltaba que se terminaran de consolidar. La productividad global del sector industrial crecía. Las exportaciones no tradicionales alcanzaban también una proporción significativa del total, entonces, bueno, había más participación de bienes que eran un poco más complejos. Esto permite explicar por qué más o menos hacia 1975 todavía la sociedad argentina estaba mejorando sus condiciones en relación a décadas anteriores y tenía, a pesar de los vaivenes políticos, de la inestabilidad económica y de la fuerte conflictividad social que tenía, que era producto de lo que pasaba en lo político, todavía había una inclusión y había bienestar a nivel general. Lo que tenemos en datos ahí entre el 60 y el 75 es que el PBI creció, las exportaciones acompañaron el aumento de ese PBI, el crecimiento del sector agropecuario superó ese periodo de estancamiento, la producción del sector rural aumentó, había una oferta más amplia y diversificada para exportar, y nuestro endeudamiento para el final de este periodo se dice que era moderado, ¿sí? El dinamismo del sector industrial fue el más alto desde 1930 a la fecha en este periodo, y nosotros lo podemos ver acá en esta zona que está remarcada para que ustedes la puedan observar de qué periodo estamos hablando. En este periodo también el producto manufacturero creció al 8% anual y la productividad de la mano de obra al 6%. Entonces, digo, ahí está buena esa relación porque cuando hay aumento de la productividad de la mano de obra, hay aumento de salarios también. Entonces va acompañando de los salarios. ¿Qué pasa después? Hacia el 76, ese afán de la industrialización fue abandonado. Es decir, el modelo político que vino después de este periodo cambió el enfoque en comparación con la evolución previa o con el devenir de las naciones líderes como otras economías. El país no dejó de rezagarse todavía, pero sí lo que tenemos a partir de acá es la violenta liberalización económica en el siguiente periodo, que es lo que vamos a ver mañana, que lo que hace es como desarmar todo lo que se había logrado, que si bien todavía, digamos, faltaba todavía que se terminara de consolidar ese modelo, venía para este lado,